Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi vida en casa. Amanece. Todavía está oscuro, pero en el horizonte ya se asoman esos colores que parecen pintados. Azul profundo, naranja, un toque de amarillo. Es un instante que dura muy poco, pero que es majestuoso. Sé que la calidad de la imagen no es la mejor del mundo, es oscuro y he tenido que aumentar mucho porque yo estoy en la montaña, pero quería mostraros porque creo que es precioso. Y aquí yo estoy tomando mi café y como si el sol supiera que estoy ahí, vais a ver cómo se empieza a iluminar todo en cuestión de segundos. O sea, me he sentido una estrella. Y lo bueno de grabar es que no lo hubiese visto nunca porque cuando estaba allí no lo supe apreciar y ahora lo veo en la imagen, ¿veis? Y ahora las nubes lo vuelven a tapar. El día va a estar nublado. Va a haber momentitos que hay un poco de luz, pero muy poca. Y bueno, lo que os voy a compartir en el día de hoy es un día casero en que las pequeñas tareas se convierten en momentos especiales. Voy a empezar pues por cambiar sábanas, lavadoras, un poco de orden y así de especial la receta de pimiento de mi abuela. Ya os lo había comentado que quería compartirla. Es maravillosa. La suelo hacer en Navidad y hago pequeños detalles pues a familiares, amigos o vecinos. Es increíble, es fácil y huele y sabe, vamos, a gloria. El día va a ser un día sencillo, tranquilo, de hogar. Ojalá lo disfrutéis, os acompañe mientras hacéis vuestras cosas y que probéis hacer la mermelada de pimiento. Os va a encantar. Una vez ya he acabado de mis ejercicios y bueno, la rutina que ya sabéis que hago, hoy me toca cambio de sábanas y lo quiero hacer súper rápido, tempranito, porque el poco sol que hay, a ver si se me secan las sábanas. Y voy un poquito rápida. Ya las sábanas las tengo tendidas. Esta imagen es ya la ropa de color. Las sábanas, ya os digo, las he puesto súper temprano y no me he querido entretener. He ido por faena. Y he dejado pues las habitaciones ventilando y he ido haciendo otras cosas, recoger sobre todo la parte de arriba. Y ya os digo, hoy voy de boli, ni me voy, bueno, me he maquillado, pero me he puesto súper cómoda, porque ya os digo, como estoy preparando cosas para hacer vídeos y cosas chulísimas, y voy probando, porque claro, imagínate que me pongo a grabar, no me sale bien lo que tengo yo en mi cabeza, que tengo mucho, y luego que les grabo. A ver, os grabo cuando limpio, pero también quiero pues aportar alguna idea así para Navidad. Cosas que hago, pero que las haría en el día que toca. Y si me sale bien, pues bien. Y si no, pues nada. Pero como os grabo, pues quiero que me salga bien, claro.
Y no sé, me encuentro como que el cuerpo no lo tengo muy fino, como si estuviera incubando algo, no huevos, ¿eh? Pero yo creo que estoy incubando algo, seguro. Y madre mía, ¿habéis visto la cantidad de ambientador? Yo creo que si había algún ácaro vivo, ese acaba de fallecer, seguro, ¿eh? Y aquí pues nada, que voy cogiendo las sábanas de las otras habitaciones, no las voy a grabar porque si el vídeo es largo, pues imaginaros, os hago como una película. Y ya pues me veréis que voy a recoger ya lo último. Lo que voy a hacer es nada, coger y doblar 4 mantas, como he hecho en el otro comedor, ahuecar un par de cojines y ya está. Que se vea recogido. Eso es lo principal. Repasar lavabos, camas, eso para mí es lo básico. Y la cocina recogida, claro. Ya os digo, es tempranito, ¿eh? No os penséis que son las 10. Es mucho antes de las 10. Serán las 8 de la mañana, más o menos. Hoy he madrugado, ya os digo, que tengo mucha cosa en la cabeza que me hace muchísima ilusión y aquello que estoy que desbordo energía. Y quiero hacer este comedor. Va a ser de mantenimiento, ya os digo. Y lo primero que haré es regar las plantas y mientras pues hago otras cosas que se vayan escurriendo. Así ya cuando las entre están regadas y no me van goteando agua por el suelo. Y aquí pues voy a colocar la compra que me ha traído mi hijo, nada, 4 cosas que necesitaba. Y me voy a poner a hacer yogur. El yogur, si me habéis visto en otros vídeos, lo hago siempre en casa. Hago 2 días a la semana. Uno es el yogur normal y el otro es el griego. El griego que tiene de diferente al normal, pues simplemente que le quitas el suero, no tiene ningún misterio. El procedimiento es el mismo. Y ahora que estoy viendo el vídeo se me ha encendido una luz en la cabeza. ¿Que no os he enseñado cuando hago queso? ¡Qué fuerte! ¿Ni mantequilla? ¿Hoy? Pues tengo aquí más tema. Madre mía, no voy a dar abasto, ¿eh? Y si me preguntáis si merece la pena el yogur, sí, la verdad es que sí, mucho. Está muy rico. Y cuando hago el yogur griego, el suero lo aprovecho para hacer recetas, bizcochos, crepes. Lo utilizo para bastantes cosas, tiene mucha proteína. Ya sé que son cosas que dan mucho trabajo, pero es que realmente merece la pena. Y ya sabéis, todo lo que sea hogareño, todo lo natural, poco procesado, pues para mí es algo muy importante. Y supongo pues como he vivido las dos partes, la de trabajar, la de estar fuera, la de crecer profesionalmente,
pues no le di mucha importancia pues a todo lo que era el hogar, que siempre me ha gustado, ¿eh? Pero no le di mucha importancia, y desde que soy más consciente de lo que quiero en mi vida, pues estoy encantada. Me da mucha paz, mucha. El estar presente, el saber lo que haces, no, a ver, que evidentemente hay cosas que hacemos mecánicamente, pero que antes era como una queja. Por ejemplo, fregar los platos era una queja. Y ahora pues me relaja, lo aprecio, cosa que antes pues era como un agobio, ¿sabes? Y ahora no, me encanta el agua, la sensación, el jabón, todo, todo en sí. Y otra cosa que hago es, cuando utilizo algo, lo frego, lo seco, lo recojo. Igual pues que cuando cojo alguna cosa pues que no está a la vista, cuando acabo de utilizarla la guardo. Nada, son cosas que te van a ocupar segundos y luego pues te van a quitar muchísimo trabajo, porque luego no es lo mismo ir repartiendo todo lo que has dejado por medio. Que si algún día dejo algo en medio, pues no pasa nada. Por costumbre, no. Pero que también hay que ser un poquito ligerita, no ser tan estricta, porque te acabarías agobiando. Y cambiando de tema, esta es la imagen que más me gusta. Cuando me pongo ahí en la ventana, da la sensación de que sea como un decorado. Y me encanta, ¿veis? Parece que la imagen sea como sobrepuesta. Me fascina. Y vamos a la receta. Es de mi abuela. Ha ido cambiando. Evidentemente, pues cada generación, pues mi madre incluiría algo, y la que me la enseñó fue mi hermana mayor, esta receta. Y ella también dio su toque. Yo no la he tocado, la he dejado tal cual, porque creo que ya mejor, más no se puede superar. Os digo lo que lleva. Va a ser 1 kilo de pimiento rojo. Tiene que estar maduro. No lo cojáis que esté rígido, ¿sabes? Aquello que toca se hace como hueco. No, tiene que estar un poco pasadito. El kilo me ha salido a... no ha llegado a 1 euro. Estaba muy bien de precio. Y es así como tiene que estar. Porque si lo coges muy turgente te va a quedar amarga la receta. Que es lo que me pasó a mí la primera vez que la hice, que llamé a mi hermana y dije, ay, me ha quedado asquerosa. Y ella me dijo, ¿a qué has cogido los pimientos? Digo, pues claro, pues como cuando haces sofrito, pues no, tiene que estar maduro. Eso es como la fruta, cuando haces una mermelada, tiene que estar madura. Ya habiendo dado esta explicación básica, pasamos a lo que lleva: 1 kilo de pimiento, una vaina de vainilla, una rama de canela, la corteza de un limón y el zumo de un limón. Y si tienes 1 kilo de pimiento, cuando ya lo has limpiado, pelado y quitado todo, la mitad de azúcar. Ya sé, cuando haces una receta de mermelada, la misma cantidad en peso de la fruta que sea y de azúcar.
Yo no lo hago así y mi madre tampoco. Siempre ponemos la mitad. Yo la voy a hacer con azúcar, pero mi abuela la hacía con arrope. No sé si, bueno, mi abuela y mi madre son manchegas y allí pues el arrope era muy típico. A ver, yo lo suelo comer, pero lo hace un familiar mío que tiene viñas allí, en Castilla-La Mancha, y es pues casero, de elaboración propia. Era más económico pues que el azúcar y lo suelen utilizar pues para hacer dulces y cosas así. Pero bueno, si yo tengo que destacar algo del arrope es con los quesos. Una tabla de quesos con el arrope, madre mía, eso es una maravilla. No sé si lo venderán, lo desconozco, ya os digo, yo lo como pues de ese familiar mío. Y no sé si venderán. Sé que es típico en alguna parte de España y en algunos otros países el arrope también lo hacen de otras frutas, ¿eh? No, no estoy muy dada ni muy puesta en el tema. Si alguna sabe algo, pues que lo ponga en los comentarios porque sería bastante interesante. Ya os digo, está riquísimo, ¿eh? Es el concentrado pues de la fruta. En Castilla-La Mancha es la uva, porque hay viñas a doquier. Bueno, y aceite de oliva también, ¿eh? Hay mucho. Ya sabéis, lo típico, ¿no? Que te envían cosas pues del pueblo. Pues mi madre me envía garrafas de aceite, quesos. Ay, me envía un queso que está por fuera cubierto de romero. Oh, por favor. Bueno, es que los quesos de Castilla-La Mancha están tan ricos. Bueno, es a lo que estoy acostumbrada, supongo también. Y lo valoro y lo aprecio porque anda que no se nota cuando vas al supermercado y compras el queso en el supermercado. Nada que ver. Y volviendo al vídeo, porque a mí si me dais rienda suelta me voy por los cerros de Úbeda. Bueno, aquí me veis limpiando algo muy importante de la mermelada de pimiento. Quitar lo blanco del pimiento, sobre todo, porque amarga mucho. Y si hay algo, como está maduro, y si hay algún trozo que esté un poquito mal, pues quitarlo. O sea, limpiarlo, que quede bien pulidito. Y luego pues hago trozos grandes, no pequeños. A ver, pongámosles lógica, ¿eh? No es aquello de partir el pimiento por la mitad, hacer dos mitades y meter así a la mermelada. Trocéalo, pero tampoco hace falta que sean láminas. A grosso modo, ya me entendéis. Y aquí pues ya me veis fregando platos. Acabo una cosa y ya, ¿sabes? Voy recogiendo, porque así no se me acumula. Para mí levantar la vista y verlo todo recogido es súper importante. Porque si empiezo a ver cosas me empiezo a estresar y a ponerme nerviosa y entonces ya no valgo nada. Y el siguiente paso pues sería pesar el pimiento. Una vez ya lo tienes limpio, le has quitado todo, lo pesas. Así calculas la cantidad de azúcar que le vas a poner. Ya sabéis, la mitad. Pesa 1 kilo, pues 500 gramos. Y yo siempre cuando hago mermeladas pongo el limón de mi limonero, pero no tenía, estaban todos verdes. ¿Qué tenía de especial ese limón? Aparte de que no lleva pesticidas ni lleva nada, la corteza es muy gorda y no tiene casi zumo.
Y entonces cuando es para hacer pasteles o para hacer mermeladas es ideal porque es muy aromático, pero no tiene zumo. Pero es, ya os digo, para mermeladas y postres es ideal. Y aquí pues voy a preparar la ramita de canela y la vaina de vainilla. Hay que abrirla por la mitad y sacar las semillas. Aquí la voy a abrir encima de la tabla por la mitad y las semillas me veréis, creo que sí que lo grabé, y me veréis con el cuchillo sacar la semilla y depositarla encima pues de lo que hubiese. Creo que sí que lo grabado, creo que era limón. Y entonces todo eso se mezcla y ya os digo, me encanta el olor de esta mermelada. Yo esta mermelada, os lo he dicho antes, la solía regalar en mi trabajo, pues hacía una cajita y ponía pues 3 o 4 mermeladas, porque me encanta hacer mermeladas. Soy Lady Mermelade. Bueno, y me pedían la receta. Nunca la he dado, jamás, porque era el detallazo pues que tenía yo en Navidades y esta mermelada ya os digo, las otras gustaban, pero esta no es muy típica y triunfaba. Esta y la de tomate. Y ya os digo que si la hacéis van a alucinar. Al principio, a fuego flojo, ¿eh? Yo lo he puesto a la mitad, me parece que puedo poner hasta el 10, he puesto 5, se va haciendo poco a poco. Y vas removiendo de cuando en cuando, ¿por qué? Porque no tiene caldo y entonces con el calor se va deshaciendo el azúcar y para que no se te vaya quemando. Y así también vas controlando. La he tapado porque no he hecho mucha cantidad. Si hiciese mucha cantidad, aquello que la olla está más de la mitad, no la taparía porque se puede desbordar y claro, quitar caramelo de la vitrocerámica pues una auténtica locura. Y si os preguntáis si alguna vez me ha pasado, sí, me ha pasado. Por eso cuando cocino procuro estar cerca de la cocina, o sea, me dejo lo que tenga que limpiar de esa zona. Pues por ejemplo voy a hacer el comedor ese. ¿Por qué? Porque no me gusta dejar el fuego y marcharme a hacer otra cosa. Mira, no me hace gracia. Me da miedo, os soy sincera. Y entonces cuando cocino siempre estoy cerca. No quedarme ahí como una estatua en la cocina, pero sí me dejo tareas pues que pueda controlar lo que hago. También tenéis que pensar pues que la casa es grande y si te vas a un sitio, ¿sabes? Puedes tardar un rato y si hay algún susto, pues que puedas reaccionar pues lo más pronto posible. Y no sé si os habrá pasado, pero más de una vez me he quedado fuera. Y mira que tiene unas cuantas entradas, pero me he quedado fuera, ¿sabes? Aquello de todo cerrado y ay, que no he cogido las llaves, ay, está cerrado, o ay, está puesto esto. Pues sí, me ha pasado también. Y ahora pues voy a retirar lo que es la vaina, la corteza del limón y la canela,
¿vale? Sobre todo que te quede limpito, que no te quede nada. Y ¿veis el pimiento? Ese es el punto que debe tener la mermelada. Está como arrugadito la piel, pero no se ha despegado. Y ahora cuando lo trituréis, por ejemplo, si lleno hasta 400 de pimiento, pues que cubra el caldito, hecho la cantidad justa, ni más ni menos, porque cuando se enfríe tendrá la textura adecuada pues para untar, ya veréis. Y no me paso con el turmi. Si lo trituráis demasiado, perderá ese color rojo tan bonito. Y maneras de comer la mermelada. Como a mí más me gusta, a ver, no es para desayuno, a ver, quien quiera desayunar que desayune, pero para mí, bueno, en casa es pues antes de las comidas, un pica pica, vamos. Y a mí me gusta con el queso tipo Filadelfia, es como más me gusta. Pero por ejemplo a mi marido pues le encanta con queso de cabra tipo rulo, que sean así, de este tipo. Y con la mermelada de verdad está impresionante. Y el rojo que tiene es precioso, ¿eh? Me encanta. Y el olor, con la vainilla, el olor, bueno, es que de verdad es una experiencia, porque es eso, una experiencia que os recomiendo, porque deja un olor en casa increíble. Y aquí pues voy a salir fuera pues a tomarme mi té, el té que me he preparado hace una hora. Y cuando salgo para afuera y empiezo a beber, digo, ay, por favor, nada, que se me ha estropeado mi momento de té. ¿Veis? Ahora me doy cuenta ahí y ya, mira. Aparte es ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo del nombre, es el té verde ese que es amargo, ¿sabes? Y encima frío. Casi me da algo. Y bueno, como no hay que desaprovechar el tiempo, pues bueno, no me he tomado mi té. Tampoco calentarlo en el microondas porque estaría malísimo. Pues voy a poner otra lavadora. ¿Cómo no? Si es que en mi casa no somos 4 y no damos abasto. Yo cada día pongo lavadora. Como la lavadora va a peso, o sea, si metes 5 kilos, pues utiliza esa cantidad de agua, que me va genial. Pues es una manera de que no se me acumule, porque antes quieras o no, pues te tenías que esperar para aprovechar el agua hasta llenar la lavadora. Pero ahora no, puedo hacer una lavadora de 1,5 kilos, de 3, o sea que para mí maravilloso, porque así no se te acumula. Y bueno, pues ahora voy a empezar a hacer la limpieza de mantenimiento pues del comedor este, como estoy haciendo la comida. No lo voy a grabar porque quería grabar la mermelada, pero como estoy cocinando pues estoy cerca. Y voy a hacer este comedor lo que es mantenimiento, aspirar, limpiar el polvo, cristales y las mesas de cristal. Ya os digo, lo básico, porque estas navidades es que si no me da la vida para más. La noche anterior, cuando me preparé lo que iba a hacer este día, porque me lo apunto todo, eso sí, tengo que, o sea, ya llevo tiempo que soy muy realista. Lo que puedo hacer, no me invento ni me pongo mis fantasías de que quiero hacer todo, o sea, es imposible. Entonces priorizo que tengo más importante por hacer y es lo que hago.
Y si algo me queda pendiente, pues me lo apunto, evidentemente, y cuando tenga un momento, un hueco, pues lo hago. ¿Qué pasa? Que como se acercan las Navidades, ¿cuál es mi intención? Aparte de grabar vídeos, que tengo que limpiar la cristalería y la vajilla. Y lo quiero hacer pues esta semana. Soy consciente de que no lo puedo hacer todo, por eso quiero hacer lo que es el limpiar el mantenimiento de este comedor y mañana me he preparado para cocinar unas cosas y así entre que estoy en la cocina pues aprovecharé e iré fregando. No me va a dar tiempo a hacer la cristalería y la vajilla, pero si me dejo hecha una de ellas, pues eso que he adelantado y ya como que me quito ese peso de encima. Porque una vez ya te pones en marcha, ya pues oye, si tardas 2 o 3 días, pues no tiene importancia. Pero he empezado, que eso es lo importante. A veces no sé si os pasa que pienso que tengo, o sea, no que pienso, sé que tengo que hacer una cosa y como que no encuentro el momento adecuado y como que se va alargando. Pero una vez lo he empezado, pienso, madre mía, cómo lo tenía yo planteado en mi cabeza, que lo veía como muy difícil y luego una vez puesta, pues oye, va surgiendo. Y ya os digo, pues que si ya me pongo y tardo un par de días más, pues no tiene importancia, pero ya es el hecho de haber empezado a hacerlo. Eso para mí es bastante importante. Luego, pues si tardo más, pues oye, pues he tardado más, ¿qué le voy a hacer? Y no sé si me habéis visto aspirando el marco de la puerta, porque las arañas aquí, yo digo, madre mía, no hibernan en invierno, porque yo en verano, pues vale, pero en invierno, que es una pasada, en 2 o 3 días ya las tienes allí que están tejiendo su araña. A ver, que es la estancia que está más cerca del jardín y quieras o no, pues entra. ¿Qué le voy a hacer? Pero lo que es en la puerta, ay, madre mía, el vicio que le tienen. Y ahí me veis las revistas de patrones que me hice cosas este verano, pero madre mía, es que me da una pereza que me muero. Antes sí, antes me hacía ilusión cuando estudié patronaje y todo eso, pero ahora me da mucha pereza. Si es que aparte te vas a comprar la tela y te sale más caro. Bueno, antes era como un hobby y ahora pues no me apetece. Ya ese hobby pues está en desuso. Pero en su momento pues sí, es como bordar. También me gusta, pero es un hobby que está en desuso ahora en mi vida, ¿eh? Luego más adelante no lo sé. Y ya casi estoy acabando porque me lo quiero dejar listo, quiero editar el vídeo y ya me quiero poner a preparar el siguiente vídeo porque yo ya, una vez ya estoy haciendo el vídeo, yo ya estoy pensando en el siguiente y quiero hacer una cosa súper chula, pero no os la voy a decir porque si no, pues ya le quita la gracia al siguiente vídeo. Que también os digo, estoy limpiando sobre limpio, porque aquí no hay polvo, ¿eh? En el otro comedor, cuando lo he recogido, he repasado,
porque sí que tenía capita de polvo, pero este de aquí no, tengo una suerte. Y ahora cuando estaba limpiando la dama Juana, tengo que cambiar las ramas de olivo. Todavía no voy a poner las de eucalipto, pero sí que las voy a renovar porque están pues secas y están de ánimos caídos. Y yo necesito un ánimo así, arriba. Venga, arriba, arriba. Y aquí os voy a mostrar cómo voy a hacer la presentación de la mermelada. Me han salido 2 potecitos de 250 gramos, o sea, me ha salido medio kilo de mermelada para las cantidades que os he dado, para que contéis más o menos. Y iba a hacer una elaboración más mona, el packaging, pero no me he querido liar. Y entonces he cogido papel de regalo, así de cuadritos, una cuerda así de algodoncito en 2 tonos. Y nada, voy a poner el trapito ese que me faltaba por poner de Navidad. Le tengo que dar un planchón, pero bueno, para que veáis la imagen y que os entre ganas de hacerla. A mí es que me encanta hacer detalles así artesanales y regalarlos pues en estas épocas. No sé, lo encuentro que es un detalle pues encantador, como escribir, no sé, las postales a mano para felicitar las fiestas, que yo tengo una letra horrible, lo hace mi marido que tiene una letra muy bonita. Y no sé, son cosas o tradiciones que me gusta seguir haciendo. Y aquí pues ya después de comer ya tengo la ropa seca. Aunque vierais que en el mar estaba nublado, aquí en la montaña veis el solecito, o sea que se me ha secado la ropa. Pero eso sí, a partir de cierta hora tienes que quitarla porque si no se te llena de humedad. Y lo poquito que se te ha secado lo pierdes. Porque estos días hay mucha humedad aquí. Y la verdad que va súper bien doblar la ropa en el tendedero, ¿eh? Os lo recomiendo un montón porque ya la bajas doblada. ¿Veis ahí? Antes doblaba las sábanas de otra manera y la primera sí que he estado pendiente de cómo la tenía que doblar, pero la segunda no. Y vuelta a repetir. Es lo que os digo, que hay que ser conscientes y no dejarte. Pero yo estaba mirando el tiempo, mirando el paisaje y subir y bajar coches. Estaba más pendiente de otra cosa que de lo que estaba haciendo. Pero bueno, días así, sencillos y llenos de pequeñas tareas, me recuerdan que lo cotidiano también puede ser cálido, que incluso en la prisa siempre hay un momento para respirar, para cuidar el hogar y para disfrutar del proceso. Y como siempre, gracias por acompañarme un día más. Espero que este ratito en mi casa os haya transmitido calma y ganas de disfrutar también de lo sencillo. Nos vemos en el próximo vídeo.